parte 2 de la compilación de legislación naval para la promoción 2020 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de ayer, es que acabo de salir a trabajar. El día de ayer dimos inicio a la primera parte cuando se me fue la luz. Espero que hayan estado y si no, pues el video está aquí más abajito o por aquí debe estar en este listado de videos. Ayer empezamos con la Constitución Política, que es el tema 1, y nos quedamos en el artículo 20 o 21. Voy a empezar desde el 20 para irnos un poquito más rápido. Entonces, vámonos rápido porque esto nosotros ya lo vimos, pero esta es la repetición de la clase de Constitución Política. Artículo 20 de la Constitución. No se pierdan de que estamos hablando de nuestra Carta Magna. Entonces vamos a empezar desde el artículo 20. El artículo 20 es muy extenso, tiene varios apartados, pero vamos a ver que para nuestra compilación solamente nos preguntan los derechos de la persona imputada y los derechos de la víctima. Entonces vamos a irnos rapidito. El artículo 20 es cuando te detienen y te dicen, usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a todo lo que diga será en su contra, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada, todo eso. Entonces dice a que se presuma su inocencia. Antiguamente todo el sistema penal era que eras culpable hasta que demostraras lo contrario. Ahorita no, ahorita eres inocente hasta que alguien te compruebe que no es así. Declarar o guardar silencio, a que se te informe desde el momento de tu detención cuáles son los hechos de los que se te acusan. Se te recibirán todos los testigos. Serás juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Anteriormente los juzgados nunca encontrabas a los jueces. Ahorita, no, creo que así mejor. Creo que ahorita ya es totalmente diferente. Anteriormente llegabas y la secretaria de acuerdos te tomaba todas las declaraciones. Ahorita no, ahorita es forzosamente delante de un juez. Por eso existe el juez de inicio, el juez de control y el juez de sentencia. Son totalmente diferentes el uno del otro. Será juzgado en audiencia pública. Anteriormente era todo así como que en silencio. Ahorita no tienes. ¿Por qué dijo eso? A ver. No, pues no sé. Ahorita tienes la posibilidad de que muchas personas entren a la audiencia. Entonces eso le da un poquito más de celeridad a los actos que está emitiendo el juez. Serán facilitados todos los datos que solicites para tu defensa. Por eso el sistema penal es acusatorio. El hecho de que te digan, no sé, estás detenido por robo. Ahora te tienen ellos que comprobar a ti el robo. No tú tienes que demostrar que eres inocente porque por naturaleza tú ya eres inocente. Te tienen que comprobar que tú eres el ratero, por así decirlo. Y todos los datos te serán facilitados. Cuando te detienen, tú puedes ir a un, no sé, a lo mejor el primer control es con la policía y te tienen que decir cuál es la causa. Si llegas con Ministerio Público, tiene que haber una querella, tiene que haber una demanda, una denuncia, algo para que tú estés ahí detenido. Después dice, será juzgado antes de 4 meses. Aquí hay dos cuestiones. Una, si tu proceso tarda, si tu sentencia es de más de 2 años o si es menor de 2 años. Si es menor de 2 años, tienen que juzgarte antes de los 4 meses. Si es de más de 2 años, puede ser hasta 1 año que dilate tu proceso. De cualquiera que sea tu sentencia, van a computarte desde que estás detenido. Si dilataste 3 meses detenido, bueno, pues a la sentencia se le va a restar esos 3 meses. Tendrás derecho a una defensa adecuada. Esto se le llama la defensa técnica. Cuando tú tienes no tienes el dinero para pagar un abogado, cuando tienes el dinero, el Estado está obligado a darte uno de oficio. Comúnmente los de oficio no todos le echan ganitas, pero bueno, yo tengo por ahí un colega que se puso la camiseta de la chica y se fue a trabajar como abogado de oficio, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le dicen? Ahí se me fue el nombre. Asesor de oficio, ¿no? Entonces tiene el Estado la obligación de proporcionarte un abogado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te recomiendo? Espero que nunca estés en esta situación. Que al mismo de oficio tú le digas, oiga, Lick,
¿Cuánto es para las copias? Oiga, Lic, ¿cuánto es para esto? Y le aportes también. No te va a costar lo mismo que un abogado, pero vas a cooperar para que tu proceso no sea tan dilatorio. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios. Eso es lo que les comentaba yo en artículos pasados, que nadie va a prisión por falta de dinero. Y en toda pena de prisión que se imponga una sentencia se computará el tiempo. Me falta. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo de como máximo fije la ley. Recuerden que cuando hay una querella ya interpuesta, el Ministerio Público antes de vincular solo tiene 72 horas o esto se podrá duplicar en caso de delincuencia organizada. Entonces ese es el apartado B del artículo 20 constitucional y el apartado C habla de los derechos de la víctima. En el sistema penal anterior la víctima ni vela tenía en el entierro. Ahorita ya se le da un valor preponderante a la víctima. ¿Cuáles son los derechos de la víctima? Recibir asesoría jurídica, sí o sí tiene que recibir asesoría, sobre todo en los casos de hostigamiento, acoso sexual, violación y todo lo que tiene que ver con lo sexual. Tienes que recibir la asesoría jurídica porque hay varias vías por las que puedes hacerlo. En el caso de la milicia está la vía administrativa, está la vía penal y está la vía disciplinaria. Entonces es obligación del Estado proporcionarte una asesoría jurídica. Y como estamos viendo en otros de los protocolos, puede ser una persona consejera o una persona, ¿cómo se le llama la otra? Creo que acompañante, dependiendo de la materia. Luego dice recibir la asesoría. Luego dice coadyuvar con el Ministerio Público. Ahora tú, cuando eres víctima de un delito, tú puedes aportar las pruebas también. Entonces esto es algo súper importante porque anteriormente la víctima se relegaba y se ponía a llorar su pena y listo, ya no había nada para ella. Entonces ahorita sí, ahorita el hecho de que tú puedas aportar las pruebas, eso está padre. Y además, si por alguna razón el Ministerio Público la llega a regar y no imputa, no presenta pruebas, no algo, tú puedes hacer también, ejercitar alguna acción en contra del Ministerio Público por omisión. Que cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de esa prueba, no lo va a hacer porque probablemente es más para inculpar más aún. Acuérdense que el Ministerio Público es el defensor de la sociedad. El Ministerio Público no está ahí porque tenga algo contra la persona detenida. El Ministerio Público está ahí porque es el representante de la sociedad. Por eso es su obligación que todas las pruebas que tú le das, él las desahogue en la audiencia. Luego de ahí dice recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica. Eso es otro puntote que es algo positivo en este nuevo sistema penal. ¿Por qué? Porque desde la Comisión del Delito tú tienes la oportunidad de recibir atención médica. Anteriormente tú pagabas lo tuyo y hasta que le comprobaran al tipo que te hizo daño, le cobraban. Ahorita no. Ahorita desde que estás siendo víctima, te vas a un hospital, dependiendo si tienes seguro. Por ejemplo, si fue un accidente de carro, bueno, la misma aseguradora tendrá que llevarte al médico. Y atención psicológica, sobre todo en los casos de violencia familiar, de violencia sexual y todo eso. A que se te repare el daño. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del capítulo 1, que fue en el video pasado? Artículo 1, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y es aquí, en la parte de garantizar, donde entra la reparación del daño. El resguardo de su identidad, si no quiere dar sus datos, no los va a dar, y sobre todo en las cuestiones de delincuencia organizada. También puede solicitar las medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es aquella medida con la que yo me siento más tranquilo. Si, por ejemplo, a mí me golpeó un compañero y ando toda lastimada, y se ve que el vato trae saña o tiene motivos para seguir golpeándome, yo puedo solicitarle al Ministerio Público una restricción, y eso es una medida cautelar. Por ejemplo, cuando vas a meter, no sé, una de... es que aquí en Nayarit la violencia contra la mujer se persigue de oficio, pero en otros estados donde no, entonces puedes solicitar que emitan medidas preventivas. Y la última es impugnar ante la autoridad judicial las omisiones, de lo que les decía, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva o no ejercicio o desistimiento de la acción penal.
Si consideras que el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo, ahora puedes impugnar sus resoluciones. Artículo 21, súper importante para todas las autoridades. La investigación de los delitos corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Junto con él están las policías que coadyuvan, pero la investigación de delitos es exclusiva del Ministerio Público. Nadie puede investigarte. Y como decía el 14, el 16, nadie puede ser molestado en su persona salvo por mandato judicial. Bueno, pues tampoco nadie puede estarte investigando si no es Ministerio Público. Entonces, la investigación de los delitos de acuerdo al 21 constitucional corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales también, si existe o no existe acción penal, también corresponde al Ministerio Público. Por eso decía en los derechos de la víctima que cuando el Ministerio Público declare que no hay ejercicio de la acción penal, tú puedes impugnar esa resolución del Ministerio Público. Artículo 22 y el favorito de la CNDH. Acuérdense, el 22 es el favorito de los del 102 porque el 102 habla de la CNDH. Entonces el 22 dice, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, de cualquier especie, multa excesiva, cosificación de bienes y cualquier otra de las penas que estén prohibidas aquí. Toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione. Entonces el artículo 22 habla de todas esas penas que rige el 102, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ningún ejercicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Pilas con eso. Es la primera instancia, de segunda instancia y cuando mucho la apelación. Entonces no puedes tener más de 3 instancias. Ningún juicio. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. 24. Asócienlo de alguna manera con la religión. Yo me iba a bautizar a los 24, pero me terminé bautizando hasta los 25. Entonces, para mí el 24 es un número súper marcado. El 24 habla de la libertad de creencias. En México, como bien sabemos, la libertad de creencias es uno de los derechos que tenemos. Y es bien importante que sepan que cuando alguien tiene un culto, cuando alguien es un pastor o da prédica, no puede hablar de política porque le pueden clausurar la iglesia. Entonces, tú tienes derecho de libertad de expresión, tienes derecho a la libertad de religión, pero ¿a qué no tienes derecho? A que en tu culto se hable de política. Puedes hablar, nosotros por ejemplo en la iglesia en la que milito, de repente dicen, no, pues vamos a orar por el presidente porque los gobernantes los pone Dios. Pero hasta ahí, no puedes como que tirarle a los partidos políticos ni hacer proselitismo a favor de ningún partido político. De aquí nos saltamos hasta el 27 y el 27 aguas para todos los compañeros que están estudiando. 27 habla de todas las tierras. Acuérdense que cuando hablamos de la propiedad o del territorio mexicano, comúnmente decimos, no, pues es la que parece una botita, ¿no? Pues en este caso no. En este caso es la botita, más el agua, más el mar territorial, más la zona contigua, más la zona económica exclusiva, más el espacio aéreo sobre el territorio mexicano. Entonces, todo eso es un territorio mexicano, no nada más lo que es tierra. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar los párrafos 4, 5 y 9, nada más. 4, 5 y 9. Dice, la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. Se los voy a resumir estos en 3 segundos. Tienes la tierra, donde está la bajamar, en una línea recta, ahí va a empezar el mar territorial. Posteriormente termina el mar territorial y empieza la zona contigua. Está al lado, está contiguo, esa mide 24 millas náuticas. La primera mide 12, la segunda mide 24. Y adyacente a esa está la zona económica exclusiva. Entonces, en total son 200 millas náuticas que tenemos hacia mar adentro. Entonces, en resumen, eso es lo que estamos leyendo. Vamos a leerlo rapidito. Dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de la plataforma continental y de los zócalos submarinos. ¿Qué es la plataforma continental? Es esa, haz de cuenta que tú vas a la playa
Y si tú te pudieras seguir pisando la tierra, esa es la plataforma continental. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque el nivel del mar va subiendo, entonces hay un punto en el que ya no puedes. Pero esa es la plataforma continental. Todos los minerales y sustancias, bien importante, todo lo que se saca del mar es del territorio mexicano hasta las 200 millas. Pero aquí aguas, tenemos ciertas restricciones en cada una de las zonas. Por ejemplo, el mar territorial tiene los derechos plenos, todo, como que fuera tu marido. Derecho de todo. La zona contigua son algunos derechos de fiscalización porque existe lo que es el paso, ¿cómo se llama? El paso inocente, que también lo pueden hacer por el mar territorial. Y en la zona económica exclusiva tenemos derechos de explotación, tanto de, no sé, todo lo que se encuentra en el mar. Si se encuentran piedras, si se encuentra petróleo, todo eso es propiedad de la nación, y la nación puede, en sus casos, otorgar los permisos para sacar ese material. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Pilas con esto también. Lo que es el agua y el cielo son cuestiones internacionales. ¿Por qué? Hay una teoría que dice que el mar es nuestro. El mar es de todos. Tengas o no tengas mar en tu país, tienes un pedacito de mar. Después de las 200 millas, un pedacito de ese mar es tuyo. Entonces tienes derecho a navegar a las 200 millas sin que se te moleste. Hay algunas restricciones cuando hay sospecha de piratería, cuando hay sospecha de trata de personas y de narcotráfico. Pero de ahí en fuera, si tú vas con tu yatecito a las 200 millas, ni quien te diga nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a un pedacito de mar. El mar es nuestro. Luego de aquí, ¿qué más? Te dice que cualquier otra agua no incluida. Las aguas interiores, de donde les dije que empieza la línea de bajamar, pero ahora hacia adentro. Todo lo que son ríos, cauces, muelles, puertos, todo eso de la línea de bajamar hacia el territorio mexicano, eso se llama aguas interiores. El párrafo 9 dice: la nación ejerce en la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de soberanía, todo lo que determine el Congreso de la Unión. La zona económica exclusiva, como ya les dije, se extenderá hasta las 200 millas náuticas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial. Entonces, acuérdense, mar territorial 12 millas, zona contigua 24 millas y zona económica exclusiva hasta las 200 millas. Artículo 29, este artículo hay que anotarlo en un asterisco en el artículo 1 de la Constitución. Si estás haciendo tus anotaciones, acuérdate de ir haciendo estos tipos de tips que yo te doy. ¿Te acuerdas que en el artículo 1 dice que todas las personas tienen derecho a los derechos humanos por el simple hecho de ser personas? Bueno, pues en la parte final del artículo dice los cuales podrán suspenderse solo en las ¿cómo dice? Solo en las facultades, no, en las ocasiones en que esta misma Constitución lo permita. Y este artículo, el 29, es el que permite esa cesación de derechos. Dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en peligro a la sociedad, solamente el presidente de los Estados Unidos, con la aprobación del Congreso. ¿Qué es el Congreso? La unión de cámaras. Con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, siempre y cuando sea por un tiempo determinado, y nunca va a poderse restringir los derechos para un solo grupo de personas. Si se va a hacer en general. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando el COVID no es una invasión, no es perturbación grave de la paz, pero sí fue algo que puso en riesgo a la sociedad. Por eso dijeron a sus casas, ¿no? Y nos restringieron mucho el tránsito y cerraron bares y cerraron precisamente para controlar un riesgo en el que nos pusimos nosotros mismos también.
Entonces, artículo 29 es el único artículo de la Constitución que permite la suspensión de derechos. Párrafo 2 dice: los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto es lo que les decía: si hay una restricción a nivel global, no es justo ni válido, ni lo permite la ley que sea solo para un grupo de personas, ¿vale? Artículo 42, la parte del territorio nacional que comprende los integrantes de la federación, esto es, los 32 estados y la Ciudad de México. Islas, la isla Guadalupe y la Revillagigedo, plataforma continental y zócalos submarinos, las aguas de los mares territoriales, siempre del tamaño de lo que rige el derecho internacional, y el espacio situado sobre el territorio nacional. Hay una franja que se llama la franja de transición, que es a 18,000 pies. Esa franja de transición hacia abajo es espacio aéreo mexicano. El artículo 43 me lo voy a saltar. Ahí vienen nada más todos los estados, vienen en orden alfabético: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche. Eso no se los voy a leer, son los 32 estados junto con la Ciudad de México. El artículo 44 dice que la Ciudad de México es la capital de la República, así que tampoco es muy importante. Mucho que explicar. Sí es importante, pero no hay mucho que explicar. El 48 dice: las islas, los cayos y los arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional y las aguas marinas interiores, el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación. Entonces, como les estaba diciendo hace rato, todo lo que tiene que ver con aire y con mar es internacional. Sin embargo, dependen directamente del Ejecutivo Federal, del gobierno de la Federación, pero a través de algunas de las secretarías. Por ejemplo, Secretaría de Marina, ¿qué es lo que ve? Bueno, el mar. Secretaría de Comunicación y Transportes, pues el aire. Secretaría de Seguridad Pública, la parte de la seguridad interna del país. Entonces, se refiere precisamente a que todo eso depende de la Federación. El Poder Ejecutivo, artículo 80. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y súper importante, tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, estos 3 no pueden recaer en una misma persona. Uno es el presidente, otros son las cámaras, o lo que es el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, que es el legislativo, y el judicial, que son todas las policías. Luego de ahí viene el artículo 89. Ese artículo le partió la cara a mi tesis de la licenciatura. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Si vienen un montón, pero nos van a preguntar nada más la de la fracción 10. Dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales. Si vieron el video pasado, donde hablamos del artículo 1, ahí hablamos de que desde el artículo 1 los tratados internacionales en materia de derechos humanos se equiparan a la Constitución. Entonces, una de las facultades del presidente es dirigir esa política exterior, así como denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos tratados. Todo esto con la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observa los principios normativos como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. Esto en derecho internacional, que es lo que yo estoy estudiando también, está súper clarito. El presidente tiene la obligación de que todos los tratados que firme tienen que ser con base en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. Por eso es que nosotros todavía tenemos algunos pueblos con usos y costumbres. Artículo 102. El artículo 102 es el que les relacioné con el artículo 22. Habla acerca de la CNDH, que no lo maneja como tal. Dice: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección a los derechos humanos. ¿Cuál es el mayor organismo de protección a los derechos humanos? La CNDH. Y como dice entidades federativas, las comisiones estatales. Entonces, ellos lo que se encargan es de
de dirimir todos esos asuntos donde las autoridades de la federación incurran en violación a derechos humanos. Dice el párrafo 2, los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas. Ojo, las recomendaciones que emite la CNDH no son de carácter vinculatorio, pero cuando tú emites una negativa a lo que te está diciendo la CNDH, tienes que hacerlo motivado y fundado, y si no lo motivas y lo fundamentas, le pueden dar vista a la autoridad correspondiente, que en este caso sería autoridades o servidores públicas. ¿A quién no veo? Podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores puede llamar a solicitud de estos organismos a los servidores públicos para que comparezcan por el motivo de su negativa. Y por último, 108. El 108 habla de los servidores públicos. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, de la Federación, a los funcionarios, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía. Resumen: si tu dinero sale del erario federal, eres servidor público. Basta, no hay más. Entonces, hasta aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, deja en los comentarios. No te olvide dejar tu like en el video. Este video y el anterior van a ser de uso público. Van a estar anclados en mi perfil de Facebook. Y pues nada, aquí estamos para cualquier aclaración, duda o comentario. Que Jehová Jesús y su Espíritu Santo les bendiga. Bye.